A veces alguien dice, bueno, leo la Biblia, pero no la entiendo. La leería más seguido si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos, Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces quisiera que veamos qué le pasó y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es, Dios, ¿qué me estás diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia, leer una narrativa que puedan decir, ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con usted? Cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? La mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo que Dios les diga, pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio, fue desterrado, pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos hacer algo que jamás se imaginó. Así que la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años, se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así Moisés estaba allí y Dios le habló. Y la siguiente palabra para escribir es específico. Dios no habla generalidades. Todo ahí es específico. Dios dice, ven por tanto, ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y claro que tenía una pregunta. Piensa en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Él es muy específico. Dijo, te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. La siguiente palabra es aliento. Pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piensa en esto. Esa fue su idea 40 años atrás al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado, todo estaba mal. Ahora, 40 años después, Dios dice, estás listo. Y él dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y pues, la palabra es aliento. Pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra y usualmente al hablarnos antes nos da aliento y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos, sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice, no conozco a nadie a quien Dios le hable. ¿Cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios y porque es un Dios de amor. Y como nos alienta, no solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire, qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuvo enfermo? ¿Y qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces? Sí. Así quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos, que pasamos por alto. La siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios milagrosamente llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que aún está ahí y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón. Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios. Qué palabra de aliento. Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo, yo estaré, descansa en esto, apréndelo, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto, quiere que entendamos cuando nos habla. Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea, así es, pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención está en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios. Pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor. Había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envía a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, bueno, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien, o hizo algo en su vida que a usted no le gustó. Le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. Bien, la siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es. Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra, ¿cuál es? Así es, obediencia. Escuchen que dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora y te enviaré. Esa es la parte que pienso
que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré a Faraón, sí, Faraón en Egipto. El Faraón que te desterró ha muerto, pero hay otro, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas si Egipto está armado con un gran arsenal? Dios seguro te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés respondió a Dios. Justo lo que le hubiéramos dicho, ¿qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o quiere que haga algo, está hablando en serio. Ahora, ineludible, escríbalo, ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo, o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo, porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré a Faraón. Y cuando Dios dice, escuche, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien. La siguiente es aterrador. Usted dice, ¿por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y pues, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años, cuando Dios me llamó a predicar, le dije, no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie, no podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, es aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? La respuesta fue, diles que yo soy, te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy, ese es Él. Es el Dios soberano del universo y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo, diles que yo soy, el creador de todo. El único Dios verdadero te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra manera Dios podrá decir tanto? Pudo decir, tengo ejércitos o esto o lo otro, pero cuando dijo, diles que yo soy, te envió. Yo soy el soberano, Dios del universo en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirles a ellos? Pues primero no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo, te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que recuerden esto. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos. Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted?
Algo que pasó es esto. Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita, habla a través suyo, tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice, estaré contigo. Podemos escribir esto. Mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted, no importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pasa en su vida. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez. Desamparado, era creyente, entonces sí era. Por algunas circunstancias, así me sentía, desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa, estaré contigo, y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo, versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice, no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo y recordarle que lo ayudará en el proceso, palabras de certeza. Luego, requisitos es otra palabra. ¿Recuerda que le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo, quítate el calzado de tus pies, quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos, ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Hay una razón. Y le dijo, quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Dice, Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado, pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo. Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera, quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, él tiene más dinero que yo y además quizás no le queda. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto. Quizás tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como esto es. Él le dijo, quítate tu calzado, haz lo que te digo, y mucha gente se pierde la voluntad de Dios porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Luego dice, ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escucha atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores, pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana perdiéndose lo mejor de Dios porque su fe nunca se extendió. Y Dios quería que creciera. Confía en mí, haré cosas grandes. Confía en todo lo que pueda hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés, haz esto, mientras que puedas ver la senda, no. Luego su palabra es reconfortante. Escuche, él dice, yo extenderé mi mano. Versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará
ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Si alguien le pregunta, ¿Dios cambia? ¿Qué le diría? La mayoría no tienen idea. Pensemos en esto por un momento. ¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana si es usted. Lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice estaré contigo, y dice esto es lo que haré, sé que no te dejará ir. Extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Faraón te dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, pero esto pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, plata, ollas, sartenes, todo lo que los egipcios atesoran, las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo, para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios con toda su fuerza, poder, carros y soldados. Y un grupo de hebreos que se dirigen a el mar, cruzar el mar, libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, usted dice, ¿por qué enlistó todas estas palabras? ¿Por qué quisiera que piensen en ello? Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? ¿Pero qué dice sobre el castigo? ¿Qué dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias? Hay unos pecados que son muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que inesperadamente Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le dijera que volviera con Faraón o a desafiarlo de forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás no está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decir.
Raindrops fall on concrete streets, reflecting city lights. Each drop a shattered mirror of all our fractured, fading nights. We chase the ghosts of summer through streets of neon glow. But autumn winds blew colder and whispered, let it go. Raindrops fall on concrete streets, reflecting city lights. Each drop a shattered mirror of our fractured, fading nights. We chase the ghosts of summer through streets of neon glow. But autumn winds blew colder and whispered, let it go. Now echoes of your laughter haunt the corners of my mind, a bittersweet reminder of what we left behind. The air is thick with longing, a static symphony of whispered promises and dreams we thought could be. This city holds our secrets in its concrete veins, a labyrinth of memories where love still softly rings, but where we're caught in the static between the signal and the noise. Two souls adrift, searching for connection in the void. I walk these